por un lado, la formación de historia del arte, en verdad desde muy pronto me sentí cercana a prácticas contemporáneas, a los trabajos que estaban haciendo artistas de mi propia generación o que estudiantes realmente que se estaban formando. Y de hecho mi tesis de licenciatura a mediados de los 90 en Cuba tenía que ver con las artes visuales que se estaban produciendo en ese momento. Y a partir de ahí encontré una cercanía también con las prácticas de la curaduría y de la exposición, como también una manera de narrar y de contar, de poner en relación propuestas. Y yo creo que desde casi recién graduada, en el año 96, empecé a vincularme, por lo menos en un primer momento, con la intención de producir curaduría, exposiciones. Luego, momentos importantes, en el año 99 me fui a Costa Rica y en el mismo año en que se estaba fundando Teorética, que es un proyecto independiente radicado en San José, que fundó Virginia Pérez Ratón, una curadora que ha sido de muchísima referencia y muy importante para muchos artistas y agentes, curadores en Centroamérica. Para mí, desde luego, fue alguien súper cercano e importante en mi trayectoria y por todo el trabajo que compartimos desde Teorética. Hicimos en el año 2006 un proyecto que tal vez fue el más ambicioso, la más ambiciosa producción que realizamos desde ese pequeño espacio, que se llamó Estrecho Dudoso y era un evento internacional con más de 80 artistas y proyectos colectivos en varias sedes y espacios públicos en San José. En 2008 me fui a Barcelona a hacer un programa de estudios en el MACBA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y las herramientas que tuve en ese programa, que no era de formación curatorial, sino tal vez de pensamiento crítico, de cuestiones que afectan la curaduría o que afectan la producción artística y cultural en un sentido más amplio, fueron también influyentes, digamos, en mi manera de relacionarme con el arte y en mi manera de posicionarme también como curadora. Luego, otras experiencias importantes han sido en el Museo Reina Sofía en Madrid, donde también tuve la oportunidad de participar en un equipo de curaduría para un proyecto que se llamó Playgrounds, Reinventar la Plaza, que estaba intentando pensar también el espacio público o la función de lo público a lo largo de casi todo el siglo XX. Y luego la experiencia más reciente, así de proyectos grandes, complejos y de un gran reto para mí, fue la curaduría general de la Bienal Centroamericana, que tuvo lugar el año pasado, 2016, en San José y en Puerto Limón, Costa Rica. Para mí hay algo que tiene que ver, por un lado, con la pertinencia. Me gusta mucho pensar en términos de pertinencia a un contexto, ¿no? Entonces, siempre intento pensar con quiénes estoy trabajando, para quiénes, o sea, dónde se presenta, todas estas cuestiones que de alguna manera dan sentido a las prácticas artísticas. No me interesa como tener una posición previa al propio lugar donde trabajo. De hecho, en la Bienal Centroamericana, por ejemplo, para mí fue muy importante poner delante el proceso de investigación, pensar junto a otros, pensar con los propios artistas, o sea, cuáles son las urgencias, qué tipo de trabajo están haciendo, qué tipo de investigación, de preocupación, pero también de poéticas. Y a partir de ahí también de pensar, aprender con las prácticas artísticas. Una de las cosas que a mí también más me apasiona es pensar el arte como un espacio de aprendizaje. Entonces ubico la curaduría también desde ese lugar, ¿no? Para mí también es un espacio de aprendizaje compartido, de coaprendizaje, de crecimiento o de pensar junto a otros. En Centroamérica yo creo que una de las singularidades del contexto es la manera en que se ha ido consolidando una red de productores, de artistas, de públicos también, desde mediados de los 90, y lo que ha tenido como efecto actualmente es un contexto de interlocución fluida, ¿no? No son ajenos unos países a otros o unos artistas a otros, hay un contexto compartido también de preocupaciones y yo creo que eso es una singularidad del contexto centroamericano y ha sido producido en primer lugar por esfuerzos institucionales, pero que luego acabaron afectando a relaciones personales, que son ya relaciones afectivas, que son vínculos como mucho más sólidos y más fluidos.
Y luego en la Bienal, de las cosas que se hicieron, bueno, que por lo menos que para a mí me pareció interesante poner en valor y en visibilidad, tenía que ver, por un lado, por preocupaciones que pasaban por la vida, por la sostenibilidad de la vida, por poner la vida en el centro, también por preocupaciones de orden, o sea, muchas poéticas tienen que ver con formas orgánicas, biológicas, con preocupaciones también por el mundo natural, por la sostenibilidad de la vida misma en el planeta, pero también por una pregunta por la vida en colectivo, ¿no? ¿Cómo podemos relacionarnos, cómo podemos hacer un mundo más habitable, ¿no? Y bueno, otras cuestiones tenían que ver con procesos de normalización, o sea, cómo contestar procesos de normalización sobre conductas, sobre sexualidades, o sea, una gran cantidad de artistas y propuestas están trabajando, preguntándose, interrogando ciertos procesos que condicionan nuestra vida, ¿no? O sea, cómo pensar de maneras más múltiples, donde todas las vidas importan, ¿no? Por eso la Bienal acabó llamándose Todas las vidas y tenía varias dimensiones, esa especie de como de eslogan. Yo creo, por ejemplo, de las cosas que de alguna manera he hecho de menos del trabajo, de mi propio trabajo que en Centroamérica, tiene que ver con la necesidad misma, ¿no? O sea, sabes que hay muchas cosas por construir y que hay muchos proyectos independientes, hay muchos proyectos colectivos, pero también muchos de ellos están impulsados por los propios artistas. O sea, la precariedad institucional, ¿no? De alguna manera ha tenido como respuesta también la multiplicación de proyectos a una escala más pequeña, con mucha más precariedad, pero también probablemente con una más amplia y más radical capacidad de experimentación, ¿no? o de imaginación también de formas institucionales o de formas de agrupación o de producción, ¿no? Y no quisiera para nada hacer como una apología de la precariedad, ¿no? Yo creo que es importante y siempre hay que recordarlo. Es importante que haya apoyo público, estatal, de los gobiernos a las prácticas artísticas, a la producción cultural, ¿no? Pero también hay una dimensión de producción independiente que es muy rica y que a veces hay como la sobreprotección estatal puede estar como no impidiendo, pero retrasando. Y Curando Caribe me parece una iniciativa fantástica, realmente digna bueno, ejemplar, ¿no? Digna de estimular, les doy siempre mis felicitaciones a quienes lo organizan y quienes están participando en él. Me parece que es parte de esos esfuerzos que hacen falta para crear contexto para el arte, ¿no? El arte, como ayer mencionaba, no se hace solo por objetos, por individualidades, hace falta crear tejido, o sea, crear contextos de sentido, crítica, o sea, pensamiento crítico, también curaduría, que es la intención del programa, ¿no? Por lo menos como pensar que las prácticas artísticas tienen un tejido de relaciones que las sostienen, ¿no? Que no ocurren como hechos aislados y desconectados, ¿no? Sino que hace falta ese contexto y yo creo que programas de formación son absolutamente clave. Me parece que la manera en que además lo han planteado, con continuidad, con consistencia, con un compromiso de parte tanto de los ponentes o los invitados como sobre todo de los participantes que están a lo largo de casi todo un año desarrollando jornadas, talleres y también trabajos, ¿no? Trabajos junto a otros. Me parece absolutamente ejemplar y digno de destacar, ¿no? Y de felicitarlos. Recién saliendo de esa jornada de revisión de portafolios y para mí ha sido muy estimulante realmente.
tener la oportunidad de conversar con artistas, conocer de cerca su trabajo, pensar también en relaciones posibles con otras prácticas que conozco, incluso imaginar posibilidades de llevar esas relaciones a alguna realización, alguna producción, tal vez una curaduría o escribir o ¿no? Darles una continuidad a ese diálogo. Me parece que ha sido además súper generoso de parte de los artistas venir a compartirme su trabajo. Hemos estado casi una hora con cada una y cada uno, como hemos visto hemos tenido 7 reuniones y sí, estoy muy contenta. Para mí, parte de lo importante de este esfuerzo y de que bueno, tengan invitados que vengan aquí a Santiago y a Santo Domingo es poder conocer algo de su contexto artístico también, ¿no? Y el formato de tener estas conversaciones, revisión de portafolios, me parece fantástico.